de identidad, propósito y destino. ¿Sí? Que básicamente es lo que habló Adriana la semana pasada, identidad, pero voy a ahondar un poquito más, a profundizar, para que nos quede un poquito más claro la identidad, ¿no? Y así, después de entenderle un poquito la identidad, vamos a ver qué es el propósito y qué es el destino, ¿sí? Todos nosotros tenemos una identidad. Casi siempre, la mayoría de las veces, o debería de ser así, los padres somos los encargados de transmitirle una identidad a nuestros hijos. Pero yo me he dado cuenta un poquito que en algunas ocasiones, pues, los papás a veces están como más ocupados o preocupados por ciertas cosas y algunos no tienen el chance, ¿no? Pero Dios no es así, o sea, Dios sí le interesa que tengamos una identidad correcta. Ajá. Entonces, la primer pregunta acerca de la identidad que deberíamos de contestarnos o deberíamos de estar como pensando tiene que ver con el ser. Ajá. Toda la cuestión de la identidad tiene que ver con nuestro ser. Entonces, la primera pregunta sería, ¿quién eres? Si te hiciera esa pregunta el día de hoy y te preguntara quién eres, ¿qué podrías contestar? Ajá. Cuando nosotros tenemos una falsa identidad o una mala identidad, normalmente tratamos de poner esa identidad en lo que tenemos y no en lo que somos. Ajá. Entonces, es bien importante que entendamos que no somos lo que hacemos ni lo que tenemos. Y nuestra identidad, que quiere decir o que se refiere a quién eres, está escondida en Dios. En Cristo es en donde está nuestra verdadera identidad. A veces, por alguna cuestión, ya sea de que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, que no tuve un padre físicamente biológico, la identidad en algunas ocasiones se ve distorsionada. Cuando tenemos una identidad distorsionada o una falsa identidad, normalmente minimizamos cosas que no son tan mínimas y maximizamos cosas que no son tan máximas. Ejemplo, hay mucha gente que habla de Dios o habla con Dios o trata de hablar con Dios y le dice Diosito. Ajá. Y algunos creyentes dicen el diablo o Satanás. ¿Sí? Y eso a mí me deja ver que es una identidad incorrecta. ¿Por qué? Pues porque están minimizando a Dios y están maximizando al adversario, que no tiene nada que ver. ¿Sí? El adversario fue juzgado, fue vencido hace 2025 años, no tiene ninguna injerencia sobre nosotros. Y entonces pero hay personas que les encanta estar como que maximizando a lo que no es tan máximo y minimizando cosas que no son tan mínimas. A mí, por ejemplo, ya tengo 40 años, tengo 2 hijas, ¿no? Y hay muchos que todavía me dicen Lalito. Y no me enoja, ¿no? O sea, digo, está bien, porque a lo mejor lo considero cuando era más pequeño, a lo mejor, no sé, tienen ese concepto de mí, pero yo sé que hay una grandeza puesta de Dios dentro de mí. Ajá. Entonces, esta es la pregunta más importante que deberíamos de contestarnos hacia nosotros mismos, ¿sí? O sea, ¿quién eres? Prácticamente eso va a definir un montón de cosas, ¿ok? Con respecto a la identidad. Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 4, verso 3, dice así, vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El adversario, ¿no? El enemigo, ¿sí? Satanás, se dice en otra versión. Y le dijo, estaba hablando de Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos, pongámosle un poquito de contexto aquí, Jesús es llevado al desierto por 40 días, en donde dice la Biblia que tuvo hambre, ¿verdad? Y entonces vino el adversario y lo tentó. Pero ¿en dónde lo tentó? No lo tentó en el hambre,
lo tentó en la identidad, ¿verdad? Imagínate que 40 días no comes y vengo y te digo, oye, ¿no se te antojaría una hamburguesa doble con queso? ¿Verdad? Y Jesús estaba firme, Jesús sabía perfectamente quién era él, ¿verdad? Y qué identidad tenía, porque su padre, o sea, porque Dios sabía que él era hijo de Dios. Ajá. Entonces, fíjate, aquí voy a poner 3 pasajes, pero quiero que veas, aquí habló prácticamente el diablo se dirige a Jesús. Ajá. Va el segundo pasaje. Dice aquí, después Jesús, después de que pasa esta prueba y esta tentación, Jesús va ahora va al Jordán con Juan el Bautista y le dice, bautízame. Ajá. Y pasa la prueba. Recordemos, esta es una de las primeras tentaciones, esta tiene que ver con la identidad, pero las otras tentaciones fueron acerca de otras cuestiones en donde le dice escrito está, ¿verdad? Pero esta en específico tiene que ver con la identidad. Ahora, eh, Marcos 11, 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. El Padre, aquí está hablando Dios hacia el Hijo. Si te fijas la dirección, ¿no? Primero el diablo viene y lo tienta, pasa la prueba, va y se bautiza, se abren los cielos y el Padre dice, tú eres mi hijo amado. Ajá. Le confirma la identidad. Y no solo eso, imagínate Jesús, cómo se sintió, ¿no? O sea, porque le estaba haciendo, o sea, como cuando te hacen un cumplido, ¿verdad? Porque tú eres mi hijo amado. Y luego en otra versión dice, a él oír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había pasado la prueba. Hay gente que quiere ser escuchada y quiere hablar, pero no ha pasado ni una sola prueba. Y es importante que tengamos la prueba, como aquí se da, el adversario viene y te prueba, ¿verdad? Pero también viene Dios y te confirma. Ahora vamos a ver un verso, otro verso, acerca de la identidad. Juan 8:24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis o si no creen que yo soy, aquí está Jesús hablándole a los fariseos, porque los fariseos venían y le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban, ¿tú quién eres, no? ¿Por qué tenemos que obedecerte? ¿Por qué tendremos que escucharte? Ajá. Y entonces él les decía, pues yo soy, o sea, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios. Y entonces les dice, pero si ustedes no me creen que yo soy, en sus pecados o en vuestros pecados moriréis. O sea, Jesús ya no hizo más rollo, dijo, pues si no me quieren creer que yo soy, ajá, pero fíjate, en la primera habla el diablo, luego habla Dios y aquí habla Jesús, ya de sí mismo. Recordemos que Jesús, o sea, no tuvo ninguna duda de quién era, no tuvo duda de su identidad jamás. Simplemente fue que en este sentido los fariseos a fuerzas querían estar viniendo a preguntar y a decirle cosas que en realidad él se les estaba diciendo, pero ya les había dicho varias veces, yo soy, incluso me han visto hacer los milagros, me han visto hacer las señales, ¿por qué no creen? ¿Verdad? Y así es como Dios trabaja con la identidad de las personas, ¿sí? Por eso es importante, y creo que yo creo que en México sobre todo, en muchos países, pero en México sobre todo, hay una identidad muy flaca a veces en las personas. ¿Por qué? Porque los padres, normalmente, el papá que es el encargado de transmitir estas partes, normalmente no está. Y normalmente va a trabajar para ser proveedor y eso es bueno, pero a veces creemos que con solamente llegar y traer dinero ya, ¿no? Como padres a veces dices, no, pues ya cumplí, ahí está el dinero, ¿no? Como si eso fuera todo. Y la verdad es que eso es una parte. Pero hay muchas cosas, aparte del dinero, que tenemos que nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos para que tengan una identidad correcta, para que sepan quiénes son, ¿verdad? Ahora, nosotros como papás, por mucho que nos esforcemos, no creo que logremos hacer una identidad correcta al 100% de nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque somos humanos. Pero quien sí tiene la capacidad de venir y de decir exactamente cuál es tu verdadera identidad, quién eres, es Jesucristo. Y ese es el punto. O sea, tenemos que buscarlo a Él. Ajá. Su espíritu tiene que venir y confirmar estas cosas
sellar esto en nuestro corazón para entender que somos hijos de Dios, hijos amados. Ajá. Y ahora, cuando tú tienes una identidad correcta, la cosa cambia, la vida cambia. Yo miro hoy en día mucho a la iglesia tratando de decir a las personas, no se junten con fulano y con sutano. ¿Ah? Y está bien porque si tú tienes un problema de alcoholismo o de drogas y te juntas con los que hacen lo mismo, pues seguramente vas a caer en lo mismo, porque normalmente hay una identidad flaca. Pero lo que deberíamos de hacer los padres en lugar de estar quitando a las personas de esos ambientes es reforzar la identidad de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan subsistir en medio de esa cosa, digamos, ríspida o ese ambiente hostil. Incluso hoy en día vemos que abren colegios cristianos. O hay gente, por ejemplo, yo también tenemos amigos, ¿no? Que tienen a sus hijos en homeschool para que no se contamine, ¿ya? Pero esa no creo que sea la causa correcta. Jesús anduvo en la tierra y él anduvo con lo peorcito. O sea, andaba con las prostitutas, andaba con los cobradores de impuestos, con los pecadores. Y él no se contaminó. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Tenía la identidad correcta. Entonces, en lugar de estar queriendo quitar a la gente de alguna situación, yo creo que deberíamos de estar preocupándonos por fortalecer la identidad de las personas para que así las personas en sí mismas puedan lograr esto. Ahora, horrible que pasa en la iglesia que yo veo bien marcada es la dualidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una dualidad, nuestra identidad está en grave peligro. ¿A qué me refiero con dualidad? Cuando a veces decimos, es que esto es del diablo y esto es de Dios, ¿sí? Nosotros como seres humanos no tenemos esta capacidad de juzgar, no sabemos qué es del diablo, qué es de Dios. Y eso crea en las personas una dualidad. Entonces creemos que ciertos lugares son de Dios y ciertos lugares son del diablo. Por eso es que batallamos demasiado. Ajá. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el mundo, la tierra y su plenitud son de Dios. El mundo y los que en él habitan. Incluso además el endemoniado que tú veas, Dios tiene control de esa situación y de esa persona. Y eso es lo que necesitamos entender como creyentes. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros estamos creyendo que el diablo está en un lugar y que el Dios está en otro lugar en donde no puede estar cuando está el diablo, creamos ambientes en donde más allá de reforzarles la identidad y darles la seguridad, les da miedo a las personas. Y eso no tiene por qué ser así. Ajá. Entonces necesitamos ir rompiendo con esta dualidad y entender que Dios es Dios y que Él está en cualquier lugar, en todos lados. Y que por fea, por tenebroso que veas la cosa en donde estás trabajando o lo que estés haciendo, Dios tiene el control, Dios tiene el poder de remover cualquier situación complicada con tal de que tú obtengas la identidad correcta. ¿Ok? Ahora, el propósito, ¿sí? ¿Cuál es la razón de tu existir? Esta sería como una pregunta. ¿Por qué crees que estás aquí en la tierra? No eres obra de la casualidad, no estás de chiripa, ¿no? No le falló el método anticonceptivo a tus papás, a tu mamá. Dios tiene un propósito. ¿Se pausó? Para la vida de las personas. Ya déjalo así. Sí, ya con eso. ¿Cuál es la razón de tu existir? ¿Sí? Ahora, ¿vale la pena dar la vida por esa causa? Esa razón que te trajo a la existencia, ¿vale la pena que tú des tu vida por esa causa? ¿Sí? Porque eso creo que debería de ser lo correcto, de que las personas estemos dispuestos a dar la vida por esa causa. Por eso es que yo pienso que hoy en día las personas, sobre todo los jóvenes, están muy perdidos porque no tienen una razón fehaciente, o sea, una razón en donde a lo mejor tengas que decidir, ¿vale la pena dar mi vida por esta causa? ¿Sí?
Y por eso vivimos a veces vidas muy vanas, muy vacías, sin propósito. Uh-huh. El propósito te trajo a la existencia, ¿sí? O sea, Dios no se equivocó en nada. Tienes un propósito al estar aquí. Si estás aquí, si estás respirando, hay un propósito que tienes que cumplir y ese propósito te trajo a la existencia. Todo lo que decía Adriana la semana pasada, tus dones, tus talentos, tus habilidades, tienen que ver con este propósito, ¿sí? Y ahí es en donde nos tenemos que encargar de ir descubriendo cuál es la misión para la que estamos aquí. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón de nuestra existencia? No somos obra de la casualidad, no estamos aquí nada más porque a alguien se le ocurrió, no. O sea, tienes un propósito específico de parte de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. O sea, Dios te da un propósito y Él te hace el llamado. Ajá. Y cuando tú estás en el propósito que Dios te puso, todo lo demás te ayuda bien. Y todo es todo. Bueno o malo a tu entender. Que aquí es donde está la problemática a veces, porque si nos pasan cosas malas, empezamos a pensar que entonces Dios ya no nos quiere. Y no es cierto. Algunas de estas cosas malas te van a empujar a llevar a tu propósito a cabo. Algunas de estas cosas muy tristes y muy gachas te van a empujar a que llegues a donde Dios quiere que llegues, ¿verdad? No siempre es así, pero algunas veces sí. Ahora, partiendo de ahí, aquí también me voy a regresar un poquito a la identidad. El punto con la identidad es que muchas personas creen que porque nacieron pobres, se tienen que quedar pobres. Y eso es una gran mentira. ¿Verdad? Porque tu condición, el lugar en donde naciste, no define a dónde vas a llegar. ¿Sí? Y ahí voy a entrar al destino. ¿Sí? Tienes un destino. El reino de los cielos entrelaza cosas, situaciones, personas, contactos, conectes para que tú puedas cumplir o llegues a tu destino. ¿Sí? Esa es la característica. Hay algo que yo he estado pensando que está muy fuerte y que es la logística del reino. O sea, cómo el reino de los cielos tiene una logística para que tú conozcas a Dios. Dios está empecinado en que lo conozcas, en que tengas una relación personal con Él, en que entiendas que te ama y que lo que quiere es lo mejor para tu vida. Y va a mover muchas cosas. Va a mover personas, va a mover situaciones, va a mover incluso naciones. A veces que va a ser guerra y van a venir circunstancias quizás adversas a nuestra vida, pero todo eso no es sino que la cosa que Dios quiere para que tú lo llegues a conocer, para que tengas una relación personal con Él y para que puedas llegar a cumplir el propósito por el cual estás en esta tierra y llegues a tu destino. Porque tu destino no está definido por quién eres, o sea, por cómo, dónde naciste o todas estas carencias que a lo mejor tuviste. Incluso yo me atrevo a decir que esas carencias son parte de lo que Dios quería. Hay una parte en la escritura en donde dice, diga al pobre, rico soy. Y que empieces a mencionar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Y este tipo de situaciones, ¿por qué crees que Dios las hace así? Porque Dios ve en nosotros algo que nosotros algunas veces no alcanzamos a ver y eso se llama potencial. Todos tenemos un potencial. Ahora, hay gente que lo descubre y hay gente que pasa la vida y no lo describe. Un predicador, me acuerdo haberlo leído, un predicador norteamericano, un negrito, él decía
que le daba mucha tristeza ir a los panteones y ver cómo había ahí mucho potencial desperdiciado de mucha gente que no llega a encontrar su propósito y por lo tanto no llega a su destino. Y así es, ¿sabes? O sea, los panteones hay gente que se murió y dices, chin, ¿habrá encontrado la razón de su existencia? ¿Habrá encontrado el propósito por el cual tuvo que haber pasado por esta tierra? ¿Pasó por ciertas circunstancias? Por eso es que yo pienso que Dios manda a Jesús y no es sino por medio del sufrimiento, por medio de ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz, que se conecta con nosotros. Un papá, una persona, hace como 2 semanas me estaba diciendo, es que yo hice todo lo posible porque mi hijo no sufra. Y yo le decía, ¿de verdad? ¿De verdad nosotros como padres podemos hacer algo para que nuestros hijos no sufran? Es inevitable, ¿no? Y yo creo que Dios sabía eso. Por eso el punto de conexión que a veces nos da es el sufrimiento. Es por eso que Cristo vino y se sacrificó. Y ese sacrificio es suficiente, pagó el precio por nuestra vida. No tenemos que hacer absolutamente nada para recibir la salvación. Está pagada, ¿verdad? Costó la sangre, costó la vida de Jesús. Y ese era su propósito, esa era su misión en esta tierra. Enseñarnos cómo, primero, cómo es vivir con una identidad correcta, ¿verdad? Operar en el Padre y cómo encontró su propósito y cumplió su destino. Uh-huh. Por eso es que Jesús se convierte en el mayor ejemplo. Y él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambien la forma en la que están viendo las cosas porque el reino viene y transforma el entorno, la vida de las personas. ¿Sí? Ahora, dicen, ¿es que vino a hacer milagros? No. Los hizo como señales. Y hay personas que quieren una relación con Dios. Si me haces el milagro, entonces yo te sigo y te obedezco. Pero si no, no. Pero esa es una relación demasiado superficial. ¿Sí? Yo creo que Dios quiere algo más con nosotros. No solo el milagro. ¿Sí? Ahora, si te lo hace, pues te lo hace ya, ¿no? Y si lo crees, pues bien. Pero yo creo y yo estoy seguro de que Dios quiere profundizar con nosotros en una relación. No solo que nos quedemos ahí en el milagro. Porque ahorita se ha soltado como una corriente de milagros y milagros. Y qué padre. Pero yo pienso que Dios quiere una relación personal con nosotros. Uh-huh. Ahora, hablando de destino, el destino tiene estas preguntas. Normalmente, ¿de dónde vienes? ¿Sí? Ya se viene el 25, se viene esta temporada en donde festejamos el nacimiento de Jesús, en Belén, ¿verdad? En un pesebre, ¿no? Era lo más humilde que podía haber sido ese nacimiento. ¿Quién se iba a imaginar que ahí en un pesebre de Dios, ¿verdad? Y recordemos que nació ahí porque en aquel tiempo el rey Herodes quería matar a todos los niños que hubieran nacido porque sabía que venía un Salvador por medio del pueblo judío. Entonces empezó a lanzar decretos y a decir, maten a todos los niños. ¿Sí? Y Jesús nace, y yo creo que el plan de Dios era perfecto. Ahora, hay una parte en la escritura en donde dice, mejor es el día de tu muerte que el día de tu nacimiento. ¿Sí? Porque el día de tu muerte cumple. El día que tú te mueras, y lo que estábamos hablando en las semanas pasadas, que puedas decir, Tetel está y se cumplió la misión, se cumplió el propósito por el cual yo vine a esta tierra, ese día, entonces, yo creo que te mueres feliz y contento, porque hiciste lo que tenías que hacer en esta tierra. Entonces, Jesús, cuando está en medio de ese sacrificio, justamente es lo que dice, ¿no? En tus manos encomiendo tu espíritu y pagado está. A lo que yo vine a esta tierra se cumplió.
De aquí en adelante a lo que nos toca es a nosotros. ¿Qué vas a hacer con eso que Él te dejó? ¿Sí? ¿Vas a aprovechar su muerte por ti o vamos a seguir viviendo vidas vacías o así a la y se va? Es importante que entendamos que fue un sacrificio. Ahora, la otra pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Esas son las dos preguntas más interesantes en el destino. Uh-huh. Y puede ser que empieces así, chiquitito, como una bolita, como esta bolita que se ve aquí, ¿no? Así chiquita. Pero eso no importa de dónde vienes. Lo que importa es a dónde vas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mejor lo que va a pasar contigo después. A lo mejor tú no sabías o no habíamos entendido el porqué del sacrificio de Jesús en esa cruz a favor nuestro. Pero si lo empezamos a entender y empezamos a vivir de una manera distinta, diferente, la cosa va a cambiar. Y dice aquí Job 8:7, dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. ¿Sí? Casi la mayoría de las personas se preocupan mucho por el principio, cómo empiezan. Y todos quieren empezar en grande. ¿Tú quieres hacer un negocio? Quieres tener... la mente te empieza a jugar al revés y te empieza a decir, el día que tengas. Y Dios te dice, no, empieza chiquito, ¿verdad? Empieza con lo que tengas, con un atril así sencillito, una cámara usada, ¿no? El chiste es que empieces. Y aunque tu principio sea pequeño, Dios te garantiza que tu postrer estado va a ser grande. El tema es ese, ¿le vamos a creer a Dios? ¿Le vamos a actuar en consecuencia al propósito que Dios está trazando para nosotros? Porque hay cosas que tenemos que hacer nosotros. No todo se lo podemos dejar a Dios. Hay cosas que nos corresponden a nosotros y que tenemos que ir descubriendo y ir avanzando. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el cumplimiento. Ajá. Jesús se enojaba, se molestaba mucho porque de repente venían los fariseos y lo querían hacer caer, ¿verdad? Pero él decía, no, escúchenlos y obedézcanlos, pero no hagan como hacen ellos. Porque ellos dicen y no hacen, no predican con el ejemplo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Que podamos predicar con el ejemplo y que podamos hacer las cosas que Dios nos está mandando a hacer. Ahora, aquí quiero poner quiero cerrar con este pasaje y te quiero decir que cuando perdemos el sentido de por qué estamos viviendo y cuando no sabemos hacia dónde vamos, es como si nuestra brújula perdiera el norte, ¿sí? Y Jesús nunca perdió el norte, siempre supo de dónde venía y hacia dónde iba. Incluso Él se los decía a sus discípulos constantemente, a donde yo voy, ustedes no van a poder ir, ¿verdad? Un día me van a agarrar y un día me van a, ¿no? Y ustedes no van a poder. Y sale Pedro bien gallo, no, maestro, yo voy a ir contigo, ¿no? Hasta cárcel o muerte, ¿verdad? Pedrito, ¿no? Tú eres el primero que se va a rajar, ¿no? Porque Jesús conocía lo que había en el corazón de las personas. Estaba leyendo esta semana y dice que conociendo lo que había en cada uno, Él no se confiaba de ninguno ni de nadie. Ajá. Entonces vamos a leer este dice, Jesús es el camino al Padre, Juan 14, del verso 1 al verso 14, dice así, no dejen que el corazón no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Nueva traducción viviente es, en el lugar de mi Padre hay suficiente, si no fuera así, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así,
¿Acaso les habría dicho yo que voy a prepararles un lugar? Fíjate, voy, ¿no? El sentido de las palabras. O sea, sabe a dónde va, ¿sí? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo a donde yo estoy, ¿sí? Él físicamente estaba ahí con ellos, pero les estaba diciendo, voy a ser prendido, voy a hacer un sacrificio y donde yo estoy, ustedes también van a estar, ¿verdad? Les empieza a dar toda la directriz. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, ¿verdad? ¿Ya viste? Voy, estoy, ¿sí? Estas palabras son importantes. Juan 14, del 1 al 14. Siguiente verso. Le dijo Tomás, no, Señor, no lo conocemos, su discípulo, ¿no? No tenemos ni idea dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Ahora, ¿Jesús de dónde venía? Del Padre. ¿Y a dónde iba? Al Padre. Sabía de dónde venía y a dónde iba. De hecho, creo que es Juan, por ahí dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Estaba hablando de Jesús, ¿sí? Y el verbo quiere decir el que ejecuta, el que hace la acción. Ajá. Y entonces le dice, no tenemos ni idea a dónde vas. Muy humano, Tomás, ¿no? Pero Jesús ya había estado con ellos y ya se los había dicho varias veces. Y no les caía el 20 de a dónde iba. Y le dijo, no, Señor Jesús, le contestó. No, Señor Jesús, le contestó. Le dijo, yo soy, fíjate, hablando otra vez de identidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Sí? Siguiente verso. Si ustedes realmente me conocieran, también sabían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Verdad? Y fíjate, Felipe le dice, primero fue Tomás, ¿no? Que no sabía dónde iba. Y luego Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y mira lo que contesta Jesús. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. ¿Sí? O sea, todavía no se les ha revelado mi identidad, mi verdadera identidad. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me piden que les muestre al Padre? ¿Sí? Se están viendo y no miran, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿Felipe estaba ciego? ¿O por qué le dice, los que me han visto a mí, han visto al Padre? ¿Qué no lo había visto Felipe? Claro que lo había visto. ¿Qué es lo que no habían visto? Las obras, los milagros, las señales. Se les hacían a lo mejor como algo cotidiano, pero no era cotidiano. Eran señales que daban a revelar que Dios estaba actuando a través de Jesús. Dice el siguiente, ¿acaso no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy, hablando otra vez de identidad, en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que han visto o que me han visto hacer. O sea, él les dijo, ya aunque sea, si no me quieren creer, vean las señales que estoy haciendo. Y si ustedes creen que estas señales las hace cualquier hijo de vecino,
pues está bien, pero estas señales dan fe de que yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, no era gente nueva, era gente que ya tenía tiempo con Él, caminaban con Él, comían con Él, se dormían con Él, ¿verdad? Pero no habían entendido la misión, el propósito de Jesús. Incluso cuando Él se crucifica, Tomás es el que viene y le dice, yo no voy a creer hasta que no meta la mano en tu llaga, ¿verdad? Y Jesús hace otra aparición a Tomás y le dice, Tomás, mete tu manita, hijo, para que veas, ¿no? Y le dice, porque viste, creíste. Y le dice, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Uh-huh. Verso siguiente dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí, que yo he hecho aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Nos estaba dejando, yo lo veo esto como las migajas, como seguir el camino a donde Dios quería que viéramos, hacia dónde teníamos que ir, hacia dónde teníamos que estar apuntando la mirada, hacia dónde era el destino que teníamos que cumplir, la misión, el propósito. Siguiente verso dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y ahí termina el pasaje. Bueno, esta parte, ¿verdad? Jesús estaba diciendo cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Yo soy el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Y es cuestión de fe, es cuestión de creer, es cuestión de que tú le digas a Dios, yo creo en Él, yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere que tú seas parte de la familia que Él tiene. Y lo único que pide es que creas para que puedas ser salvo o salva. Esa es la misión. Y ahí es en donde Jesús cumple el destino por el cual Él está en esta tierra. O Él estuvo en esta tierra. Pero no solo estuvo, sino que resucitó de entre los muertos y está vivo. Eso es lo más trascendente, lo más importante, que Él está vivo. Muchas personas quieren venir a Dios, pero cuando apenas se pone un poquito difícil la situación, dicen, ay no, ya mejor me quedo así, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa cuando hay pruebas? Dice la Biblia que las pruebas producen paciencia. Entonces a veces cuando nosotros estamos un poquito impacientes, Dios nos empieza a mandarnos pruebas. Es como si instalara un software en nosotros. Y dijera, necesito instalarte paciencia, ¿verdad? Y la única forma de instalar una paciencia en nosotros es mandándonos pruebas. Empiezan a llegar pruebas a nuestra vida. Y cuando empiezan las pruebas, tenemos que aguantar, como decimos, aguantar la vara, ¿verdad? Para no salir corriendo. Y es por medio de la paciencia que Él hace muchas cosas. Pero lo que te quiero dejar hoy es esto. Eres hija de Dios, ¿sí? Esa es tu identidad. Tienes un propósito y hay un destino que quieras o no se va a cumplir, porque Dios ya lo trazó. Dice la Escritura, tu embrión vieron sus ojos, o sea, desde antes que nacieras, desde antes que se hiciera todo lo que existe y todo lo que está, Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan se va a cumplir a cabalidad porque Él es Dios, ¿verdad? Yo estaba pensando en esto que empecé a hacer y yo decía, ay, la verdad es que siempre quise hacer esto, o sea, siempre fue para mí un deseo del corazón de estar hablando de Él, de predicar su palabra, de pasar el mensaje, de decir, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere que cumplamos el propósito. No estamos aquí por casualidad, no estamos
a ver si de chiripa la pego. No, Dios tiene un plan perfecto, ¿sí? Dice una parte de la Escritura, para que conozcan la buena voluntad que es agradable y es perfecta, ¿verdad? La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Aunque a veces se vea así muy, muy fea, muy cruel, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y yo estaba pensando y decía, bueno, parte de creo que mi propósito es de hablarle a las personas, de hablarle a las personas que no han tenido papá o que les ha faltado esa paternidad y decirles, ¿sabes qué? En Dios hay paternidad. Dios tiene la capacidad de suplir esa necesidad. Y Dios me decía que tenemos que estar reforzando todo el tiempo la identidad, porque es bien fácil perdernos. Es bien fácil empezar a agarrar identidad por lo que nos vestimos, por lo que usamos, por el reloj que traes, ¿verdad? Por el carro que manejas. Cuando todas esas cosas, cuando tú te das cuenta que eres un hijo o una hija de Dios, pasan a segundo plano, pasan a segundo término, ¿verdad? Y lo más importante es entender que en Dios tenemos paternidad, tenemos una identidad correcta. Y eso nos va a llevar a hacer las cosas correctas, a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, pero de manera correcta. Estaba viendo algunos videos esta semana de celebridades, ¿no? Celebridades como por ejemplo Michael Jackson, que su papá lo obligó a trabajar desde niño. Y yo miro cómo pues le destruye prácticamente la identidad, ¿no? Porque él nace creyendo que tiene que trabajar y trabajar y trabajar como una bestia prácticamente. Y entonces, después de mucho tiempo, por eso dicen que él le gustaba invitar a los niños a su casa, porque veía en los niños una amistad sincera que no veía con el resto de las personas. Porque todas las personas lo veían como un medio, como un fin nada más, como algo mercadológico. Pues vamos a utilizarlo para hacer tal o cual cosa. Y entonces él, pues ya desconfiaba mucho de las personas. Pero yo decía, qué triste que cuando tus padres, o tu padre en este caso, no te da una identidad correcta, no te dice, ¿sabes qué? Así es la vida. Y así son las cosas en mí. Y es importante entender que en Dios tenemos muchas cosas, tenemos todo, todos lo tenemos ahí. Y es importante que podamos entender que Él pagó el precio por todo. ¿Ok? Y que te quedes esta noche a lo mejor con eso. Él quiere estar contigo, Él pagó el precio en esa cruz y nos redimió, nos rescató de lo que éramos, de esa falsa identidad que a veces tenemos, de algunas cosas que no son correctas, ¿verdad? Y nos quiere meter al camino de lo correcto. Y como padre yo lo he estado experimentando, ¿no? Con mis hijas, que cuando tú les dices, tengan cuidado con esto, ¿no? Esto, sí, es porque solamente un padre quiere que vivas y que vivas al máximo. No quiere menguarte nada, no quiere cortar nada, sino que vivas todo. Por eso dice, nos vino a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pues eso es lo que quería platicar hoy. Y nos vemos la siguiente semana.